Una de las obras más fascinantes de la historia de la música, El arte de la fuga de Johann Sebastian Bach. Una obra maestra que representa la cumbre del contrapunto barroco y que, curiosamente, quedó inconclusa debido al fallecimiento del compositor. ¿Te has preguntado alguna vez qué hace que una pieza musical sea verdaderamente extraordinaria? El arte de la fuga es la respuesta perfecta a esta pregunta. Imagina una obra tan compleja y a la vez tan bella que incluso después de 270 años, seguimos descubriendo nuevos detalles en ella. Bach comenzó a componer esta obra monumental en sus últimos años de vida, cuando ya era considerado un maestro indiscutible. Lo fascinante es que toda la composición está basada en un único tema musical simple, pero Bach lo transforma de maneras tan ingeniosas que parece magia musical pura. Bach caminaba con paso lento por las calles de Leipzig, ciudad que lo había acogido como cantor de Santo Tomás y donde sus días estaban cargados de responsabilidades rutinarias que muchas veces lo sofocaban. Sus hijos crecían alrededor del sonido del clave y del órgano, mientras el maestro, ya anciano, sentía que el mundo había cambiado y que la música ligera ganaba terreno frente a la severidad de su arte. Sin embargo, dentro de su mente seguía ardiendo un fuego indestructible, un murmullo de voces que lo acompañaba incluso en el silencio de la noche. A esas alturas no escribía para cortesanos ni para príncipes, ni siquiera para complacer a la iglesia que lo contrataba, escribía para sí mismo y para Dios, en un diálogo íntimo que buscaba reflejar el orden invisible del universo. Su mirada, debilitada por la ceguera progresiva, ya no podía ver con claridad los signos en el papel, pero su oído interior era más lúcido que nunca, como si al perder la visión terrenal hubiera ganado acceso a un mundo sonoro más puro y profundo. Pero no te dejes intimidar por su complejidad técnica. El arte de la fuga es como un rompecabezas musical donde cada pieza encaja perfectamente con las demás. Bach toma ese tema inicial y lo voltea, lo invierte, lo alarga, lo acorta, lo superpone consigo mismo. Es como ver a un malabarista experto jugando con melodías en lugar de pelotas. Su vida había sido un largo recorrido marcado por la disciplina y el esfuerzo. Desde que quedó huérfano a los 10 años, había sentido que la música era tanto refugio como destino, un lenguaje que lo mantenía unido a aquello que había perdido. Copiaba a escondidas partituras antiguas, gastaba velas para poder leer de noche y caminaba largas jornadas para escuchar a maestros como Dieterich Buxtehude en Lübeck, alimentando una sed de conocimiento que nunca lo abandonaría. En esas caminatas comprendió la grandeza del contrapunto, la manera en que una voz podía imitar a otra y sin embargo seguir siendo única, tejiendo un diálogo que se parecía a la vida misma, encuentros, contradicciones, armonías y tensiones. El joven Bach se convenció de que la fuga era algo más que un ejercicio académico, era un espejo del cosmos, un orden secreto que reflejaba tanto la matemática divina como el latido humano. A lo largo de los años fue perfeccionando esa convicción en cada cantata, en cada misa, en cada concierto, hasta que finalmente, ya en el ocaso de su vida, decidió entregarse por completo a una obra que no sería para el mundo inmediato, sino para la eternidad. Esa obra recibió un nombre solemne y enigmático, El arte de la fuga. Su punto de partida era casi ridículo en su sencillez, apenas un motivo de 4 notas que descendían y ascendían tímidamente. Nadie que lo escuchara aislado habría imaginado que de ahí pudiera levantarse una arquitectura inmensa, un laberinto de espejos musicales donde las voces se perseguían y se multiplicaban. Bach trataba ese tema como un alquimista que busca en la partícula más mínima la semilla del universo. Lo invertía, lo hacía retroceder, lo estiraba hasta convertirlo en río caudaloso o lo comprimía hasta hacerlo apenas un suspiro. Cada fuga, cada canon, era una exploración distinta de la misma esencia, como si quisiera demostrar que lo infinito podía contenerse en lo diminuto. Había en ese gesto un eco de su propia vida, el niño huérfano que partió de casi nada había construido una obra tan vasta que aún siglos después seguiría interrogando al mundo. ¿Y sabías que esta obra no fue escrita para ningún instrumento en particular? Bach la concibió como música pura, dejando que los intérpretes decidieran qué instrumentos usar. Por eso podemos encontrar versiones para piano, para cuarteto de cuerdas, para orquesta e incluso para instrumentos electrónicos modernos. La obra consta de 14 fugas y 4 cánones, cada uno más elaborado que el anterior. Es como si Bach nos estuviera llevando de la mano, mostrándonos gradualmente todas las posibilidades que puede tener una melodía. Desde las fugas más simples hasta las más complejas, donde el tema aparece simultáneamente en diferentes velocidades o incluso al revés. Bach no dejó instrucciones sobre cómo debía interpretarse. A diferencia de sus cantatas o pasiones, donde los coros y los instrumentos estaban claramente designados, el arte de la fuga apareció en notación abierta, cada voz en un pentagrama independiente, como si fueran líneas flotantes en el vacío. Era para órgano, para clave, para cuarteto de cuerdas,
para un conjunto de cámara o simplemente para la contemplación silenciosa del lector? Nadie lo sabía, y esa ambigüedad se convirtió en parte esencial de su misterio. Quizá Bach lo concibió como una obra sin rostro, capaz de adoptar todos los rostros, tal vez lo soñó como música pura, más allá de cualquier timbre, un discurso que no necesitaba cuerpo para existir. Esa indefinición desconcertó a generaciones enteras, pero también fue la razón por la cual el arte de la fuga pudo renacer una y otra vez en manos de intérpretes distintos, cada uno dándole una vida nueva y al mismo tiempo eterna. Lo más conmovedor de esta obra es su final inconcluso. Bach estaba trabajando en la última fuga cuando su vista comenzó a fallar severamente. La tradición cuenta que dictó los últimos compases a su yerno, pero no pudo terminarla. La partitura se detiene abruptamente, como si el tiempo mismo se hubiera congelado. Pero incluso en su estado incompleto, el arte de la fuga es un testimonio del genio de Bach. Es una obra que trasciende su época y nos muestra que la música puede ser simultáneamente matemática y emoción, estructura y libertad, complejidad y belleza. En sus últimos días, mientras la vista lo abandonaba y la salud se debilitaba, Bach continuó escribiendo con la paciencia de un monje iluminado. Los médicos habían intentado operarlo de los ojos, pero las intervenciones fallaron y el dolor lo acompañaba constantemente. Aún así, en la mesa de trabajo, con la ayuda de copistas y de sus hijos, seguía avanzando en su proyecto. Había alcanzado una serie de contrapuntos cada vez más intrincados, y cuando llegó al último de ellos decidió introducir un detalle profundamente personal, las notas BACH, que en la notación alemana correspondían a si bemol, la, do y si natural, su propio nombre escrito en música. Era un gesto íntimo y poderoso, como si firmara la obra no con tinta sino con sonido. Allí parecía estar preparando un desenlace majestuoso, un triple contrapunto que reuniría todas las voces en un clímax final. Pero entonces ocurrió lo inevitable, la pluma se detuvo, la página quedó incompleta y el silencio se impuso. La muerte interrumpió la escritura, y el último contrapunto quedó abierto como una herida luminosa. Esa interrupción se convirtió en el mito central de la obra. Los contemporáneos contaban que Bach había muerto mientras componía, que las últimas notas eran literalmente las últimas que escribió en vida. Aunque la historia quizás se adornó con el tiempo, lo cierto es que la sensación de inacabado quedó grabada para siempre. Su hijo Carl Philipp Emanuel, conmovido por el hallazgo, decidió publicar el conjunto de fugas bajo el título solemne de Die Kunst der Fuge, preservando así el legado del padre. No añadió un final, no intentó completar lo que había quedado abierto, pues comprendió que aquel corte tenía una fuerza simbólica que ninguna conclusión podría superar. El público que descubrió la obra se encontró con un monumento extraño, distinto a todo lo que se conocía, ni cantata, ni misa, ni concierto, sino un tratado sonoro, una meditación abstracta que parecía más cercana al infinito que a los escenarios humanos. En las décadas posteriores, la obra comenzó a viajar lentamente por Europa, despertando asombro y perplejidad. Algunos teóricos la consideraban un manual de contrapunto, una demostración técnica destinada a los estudiosos de la música. Otros la veían como una pieza artística de insólita pureza, una sinfonía espiritual que podía sostenerse por sí misma. Las discusiones se multiplicaban, y cada generación encontraba en ella un reflejo distinto. Los organistas la interpretaban en sus templos, los clavechinistas la adaptaban a sus teclados, y los cuartetos de cuerdas la hacían dialogar con la intimidad de 4 voces humanas. Nadie tenía la certeza de cuál era la versión auténtica, y quizá esa era precisamente la respuesta, todas lo eran, porque Bach había dejado un mensaje que trascendía la materialidad del instrumento. La obra estaba destinada a existir en múltiples formas, como un espíritu que no se deja atrapar del todo. El enigma del final inconcluso fascinó tanto como la obra misma. Algunos músicos intentaron escribir conclusiones, basándose en los bocetos de Bach o en conjeturas sobre lo que habría planeado. Surgieron versiones que añadían compases y clausuras, tratando de cerrar el arco con solemnidad. Sin embargo, ninguna de esas soluciones logró disipar la sensación de que la obra debía quedar abierta. Era como si la muerte misma se hubiera convertido en parte de la partitura, como si lo inconcluso formara parte esencial del mensaje. El silencio final no era una carencia, sino una puerta. En ese vacío resonaba la pregunta que Bach nos dejaba: ¿qué hay después de la música? ¿Qué hay más allá del tiempo humano? ¿Qué melodía infinita nos espera cuando todo calla? Esa incógnita se convirtió en la verdadera conclusión, no escrita en notas sino en la conciencia del oyente. Escuchar el arte de la fuga es entrar en un viaje extraño y fascinante. No es música que se ofrezca fácilmente, no busca agradar con melodías dulces ni con ritmos brillantes. Es un mundo de voces que se persiguen, se enfrentan, se entrelazan,
como si uno caminara por un laberinto de espejos donde cada reflejo abre una nueva perspectiva. Hay momentos en que las fugas parecen conversaciones íntimas, otras veces disputas apasionadas, y en ocasiones se convierten en coros de voces que avanzan hacia lo inabarcable. El oyente siente que está presenciando no solo un juego de notas, sino la manifestación de un orden más profundo, algo que roza la eternidad. Por eso la obra puede resultar tanto ardua como reveladora, exige paciencia, atención y entrega, pero a cambio ofrece la sensación de estar escuchando el latido secreto del universo. Con el paso de los siglos, el arte de la fuga se convirtió en objeto de veneración y estudio. Compositores posteriores, desde Mozart hasta Beethoven, sintieron la sombra de Bach como una montaña que se alzaba detrás de ellos. Aunque no siempre conocieron la obra completa, la idea de ese monumento contrapuntístico los acompañaba, inspirándolos a explorar nuevas formas. En tiempos más modernos, directores, cuartetos y pianistas la han interpretado en salas de concierto y grabaciones, cada uno proponiendo su propia lectura del misterio. Algunos subrayan su rigor matemático, otros su dimensión espiritual, otros su belleza abstracta que parece adelantarse a la música contemporánea. Lo cierto es que nadie puede acercarse a ella sin sentir que está en presencia de algo que excede lo humano, como si Bach hubiera alcanzado un lenguaje universal que habla directamente al alma. El propio carácter de Bach, tantas veces descrito como austero y severo, se revela en esta obra con una ternura inesperada. Quien escucha atentamente descubre no solo disciplina y lógica, sino también emoción, dolor y esperanza. En cada fuga late la historia de un hombre que trabajó sin descanso, que sufrió pérdidas familiares, que cargó con obligaciones y decepciones, pero que nunca dejó de creer en el poder de la música como reflejo de lo divino. El arte de la fuga es su testamento no porque resuma sus técnicas, sino porque revela su esencia más íntima, la fe en que el orden, la belleza y la eternidad podían encontrarse en un simple motivo de 4 notas. Ese gesto de humildad y grandeza al mismo tiempo nos habla aún hoy, recordándonos que en lo más pequeño puede esconderse lo infinito. La obra quedó, pues, como un enigma abierto, un viaje inconcluso que atraviesa los siglos. Y quizás ahí radica su mayor poder. Bach no nos dio un final cerrado, porque sabía que la música verdadera nunca se acaba, solo se transforma y renace en cada escucha. Su última creación nos invita a contemplar no tanto una conclusión, sino un horizonte. Al enfrentarnos a sus páginas sentimos que la música se interrumpe aquí, pero continúa en otro lugar, en un espacio que los oídos humanos no alcanzan del todo. Tal vez esa fue la intención secreta del maestro, mostrarnos que la eternidad comienza donde termina nuestra comprensión. Y así, cada vez que alguien interpreta el arte de la fuga, el espíritu de Bach vuelve a hablar, recordándonos que la música, como la vida misma, es un misterio que nunca se deja cerrar por completo. Para apreciar verdaderamente esta obra, te recomiendo que comiences por las primeras fugas, las más sencillas. Escúchalas con atención, identifica el tema principal y observa cómo se transforma. Es como seguir un hilo dorado que se entreteje formando patrones cada vez más elaborados. La influencia del arte de la fuga en la música posterior es inmensa. Compositores de todas las épocas han estudiado y se han inspirado en ella. Mozart, Beethoven, Schumann, hasta compositores contemporáneos han encontrado en esta obra una fuente inagotable de inspiración y aprendizaje. ¿Y por qué es relevante esta obra hoy en día? Porque nos muestra que la creatividad no tiene límites, que de una idea simple pueden surgir infinitas posibilidades, y que la verdadera maestría consiste en encontrar el equilibrio perfecto entre orden y emoción. El arte de la fuga es más que una composición musical, es un legado intelectual y artístico que nos desafía a pensar diferente, a buscar la belleza en la complejidad y a no temer a la experimentación dentro de estructuras establecidas. Si nunca has escuchado esta obra, te invito a que te des la oportunidad de descubrirla. Comienza con una versión para piano, que suele ser más fácil de seguir, y gradualmente explora otras interpretaciones. Cada versión te revelará nuevos aspectos de esta obra magistral. Y si ya la conocías, tal vez sea momento de redescubrirla con nuevos oídos. Cada vez que la escuchamos podemos encontrar algo nuevo, un detalle que no habíamos notado antes, una conexión que nos había pasado desapercibida. El arte de la fuga nos recuerda que la música, como toda gran arte, tiene el poder de trascender el tiempo y hablarnos directamente al alma, sin importar cuántos siglos hayan pasado desde su creación. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando las grandes obras de la música clásica, no olvides suscribirte a nuestro canal. Comparte este video con alguien que creas que pueda apreciar la belleza de esta obra maestra. Nos vemos en el próximo video.